Bueno, buenos días. Rico verlos a todos. Para los que no me conocen, soy Marcos. Para los que sí me conocen, sigo siendo Marcos también. Bueno, bien. Estamos un poquito corridos de tiempo, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, les invito a ponerse de pie y vamos a cantar juntos esta canción, Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzo del Señor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pablo está hablando de el compartir el Evangelio y dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, el resto de todo el mundo. Y por eso estamos acá hoy, porque hemos sido liberados, porque tenemos libertad en Cristo, porque es poder para salvación el Evangelio. Cantemos juntos esta canción, Me liberó.
por toda la eternidad. Él liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Él liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Él liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Amén, amén. Pueden tomar asiento. En Colosenses 1 dice, está hablando Pablo a los colosenses y les está hablando de todo lo que él ora por ellos. Y dice, porque Él, hablando del Padre, de Dios el Padre, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, o sea, el perdón de los pecados. ¿En quién? En Jesús, en el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Es decir, ¿tú fuiste creado? Entonces, ¿para qué fuiste creado? Para Él. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, subsisten. Estamos vivos hoy ¿por qué razón? Por el Hijo, por Jesús, porque Él nos creó y nos sostiene. Y eso es verdad para todo el mundo. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, el primer lugar, que Él sea glorificado, primero, el primero, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es lo que Dios está haciendo en cada creyente. Es el fin que tiene el mismo Dios que creó todo lo que tú ves y todo lo que tú no ves. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es un mensaje para todo el mundo. Y dice Pablo, no nos desviemos de esto. Por eso nos reunimos, es una gran parte de la razón por la cual nos reunimos semana tras semana, para recordar lo que hizo Cristo, porque somos muy buenos para olvidar. Pero no debemos desviarnos, no debemos decir, ¿será que hay otra cosa? ¿Será que...? No, el mismo Dios que nos creó
Él es el que envió a su Hijo. Debemos permanecer en esa fe, y por la gracia de Dios es posible. Por su gracia permanecemos. Entonces en este pasaje pues resaltar, Jesús es quien creó todas las cosas y es para su gloria. Todo lo creado es para la gloria de Dios. Y Él no solo creó, sino día a día sustenta toda la creación y es para su gloria. Y ya hay otra creación, una nueva creación. Dice que Él es la cabeza del cuerpo. Jesús existió desde antes de la fundación del mundo y fundó al mundo. Y Él también es la cabeza, el principio de la iglesia. Y siendo cabeza, así como Él sustenta todo el universo para que siga existiendo, nosotros que creemos en Él somos sustentados en Él, o sostenidos por Él, en el sentido espiritual también. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo al entregarse a sí mismo por nosotros para reconciliarnos. Sin Él, sin su obra, no existiría una iglesia. No tendríamos ninguna forma de ser salvos. Y Él comenzó todo. Y ¿saben qué? La iglesia también existe ¿para qué? La gloria de Él. Él fue quien nos reconcilió, nos liberó, nos reconcilió. Y Él, como dice esta próxima canción, es el centro. Y es curioso, hay cosas que son reales y que oramos que sigan siendo así, ¿no? O sea, es una verdad que Jesús es el centro. Pero también por Él merecer ser el centro, por Él ser el centro, entonces nosotros deberíamos vivir nuestras vidas como si lo fuera, porque sí lo es. Entonces, por eso también podemos orar, así como Jesús, oramos que Jesús sea el centro, cantamos que Él lo sea, así como Jesús nos enseñó a orar, diciendo que orando al Padre, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Quién ora por lo que, o sea, es curioso, ¿no? Dios, que se haga tu voluntad. ¿Será que no se hace la voluntad de Dios? Pues sí se hace, pero por eso oramos, porque nuestros corazones llegan a estar alineados con Dios, porque queremos, porque deseamos que se haga su voluntad, porque deseamos que Él sea el centro. Entonces pongámonos nuevamente de pie, si les es posible, y cantemos juntos esta canción. Todo eres Jesús, el centro
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 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 Así es, Señor, tú eres el centro, Cristo, eres el centro. Queremos que seas tú alabado en nuestras vidas y nos falta mucho, nos falta bastante, pero te damos gracias que tú vives en nosotros por tu Espíritu, que nos has dado tu Espíritu, y te pedimos, Señor, que seas alabado en esta reunión, en este momento. Te pedimos, Dios, que estés guiando nuestros pensamientos, nuestras reflexiones. Llévanos, Dios, a apreciarte más, a amarte más, a conocerte más. Sé exaltado, Dios, en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, y en este momento disponemos de un tiempo para que los varones puedan ayudarnos a todos a seguir meditando en el Señor Jesús. Pero realmente es una oportunidad para cada uno de nosotros a recordar a nuestro Señor Jesús. Al escuchar los pasajes que se leen, al estar pensando en lo que ha hecho Cristo, creo que el Espíritu Santo nos lleva a pensar en aún más pasajes, eso es meditar, eso es recordar a Jesús, y podemos estar orando cada uno en nuestros corazones también al Señor, dándole gracias y alabándole. Pero invito ahora a los varones a que nos ayuden, a que nos guíen en este tiempo de compartir y de recordar a nuestro Señor Jesús. Gracias. Buenos días. Quiero que me acompañen por favor a Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hasta aquí nomás. Estos pasajes nos hacen recordar muchas cosas, y es que Jesús nos enseña a orar, y nosotros tenemos un grupo de oración, y es importante que nos hallemos a ese grupo de oración, porque como dice Jesús, el que no pide no recibe, el que no golpea pues no se le abre la puerta. Y nosotros nos quejamos mucho de la situación en que estamos, de que pasamos cada uno, y no tenemos en cuenta estas bellas palabras y estas bellas frases donde Dios, hoy precisamente estamos celebrando el pan y el vino, y eso es lo que Él nos está diciendo acá. Si no creemos, si no pedimos, si no creemos en Dios, si no creemos en Jesús, y si no pedimos, pues no vamos a obtener absolutamente nada. Entonces yo les invito a que oremos por todos y cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, por las personas que no han vuelto, por aquellas personas que no creen en Dios. Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Podemos orar por eso, decirle a Él pues que tenga misericordia de todos nosotros, para que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día por permitir reunirnos para alabarte y para bendecirte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Segunda de Juan capítulo 1, único capítulo de la epístola, en el versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una promesa del Señor a través de Juan es que va a haber personas, sectas, religiones, grupos que van a negar que Cristo vino en carne, y al hacer esto pues están negando la verdad de la palabra de Dios y la esencia también del Evangelio. Y en esta mañana nos congregamos en el nombre del Señor y tenemos los símbolos al frente para recordar que Él vino en carne, que era necesario que Él viniera en carne, porque en carne debía ser entregado en la cruz para redención de nuestros pecados. Damos gracias en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo, que como humano de carne y hueso se entregó en una cruz para salvarnos y derramó la sangre allí para limpiar nuestros pecados. No nos olvidemos de estar recordando eso. El Señor Jesús vino en carne, no solamente en espíritu, no fue un fantasma, sino que fue un ser humano 100% como nosotros, excepto el pecado, como también dice la palabra de Dios. Buenos días. Es el momento más importante de nuestra reunión. Somos cristocéntricos, nuestra vida debe ser cristocéntrica y fuimos creados para la gloria de Dios, para adorarle y para exaltarle. Es lo que estamos haciendo todo el tiempo con nuestros cánticos, al escuchar la palabra, en fin, pero en este momento nuestro corazón
y nuestra mente debe estar exaltado de emoción, pensando quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Estamos como varones, estamos estudiando el libro de Jonás y me llamó poderosamente la atención este versículo. Dice el capítulo 4, versículo 2. Bueno, el 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jesús, ¿no es esto lo que yo decía cuando estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Me llama poderosamente la atención porque pues creo la gran mayoría hemos leído y meditado en el libro de Jonás y sabemos que él fue contra su voluntad a llevar el mensaje a Nínive, y cuando ve que Nínive se arrepiente, él expresa de esta forma tan clara su conocimiento de Dios, pero no quería hacer su voluntad, pese a que conocía quién era Dios, cómo es Dios. Es clemente, tardo para la ira, tardo en enojarse, que se arrepiente de hacer el mal. Sabía Jonás quién es Dios, pero no quería hacer su voluntad. Digo yo, este es un momento para adorarle. Nosotros conocemos realmente quién es Dios. Eso debe impulsarnos a adorarle y no a hacer lo que Jonás hizo, que se disgustó con Dios porque Dios es clemente. Nosotros estamos gozosos de saber que Él es clemente, porque por eso estamos nosotros aquí. De lo contrario, no lo estaríamos. Si Dios no fuera tardo para irarse, seríamos objeto de su ira y nos habría destruido. Pero lo adoramos, nos gozamos en saber quién es Dios y lo adoramos, porque nosotros somos una muestra de lo que Él es capaz de hacer cuando ha transformado nuestra vida de enemigos a hijos suyos, de muertos a nueva vida. Así que adorémosle. Padre, muchas gracias porque tú eres un Dios amoroso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por tu misericordia nos reunimos aquí como tus hijos. Estamos aquí reunidos para decirte muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Cristo. Y Señor Jesús, tú entregaste tu vida voluntariamente para que nosotros tuviésemos vida. Por eso, Dios, te adoramos, te exaltamos. Amén. Buenos días, hermanos amados. Hermano Marcos estuvo compartiendo en esta mañana sobre Colosenses, capítulo 1, y pensaba unos versículos antes de los que él compartió, y también los que él compartió, cuando dice el apóstol escribiendo a los colosenses, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, está hablando acerca de la actitud que tuvieron los hermanos, y de allí no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 dice:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando pensaba ahora en este en esta frase, para que andéis como es digno del Señor, la palabra dignidad nos habla de algo que se merece. Indudablemente, ¿cuántos merecimientos tiene nuestro Señor? Lo que Él merece en esta mañana, y hoy venimos a declararle eso, que Él merece toda honra, toda gloria. Mi hermano Pablo estuvo hablando de en este himnario, que aprecio tanto este himnario. En mis primeros años de creyente canté muchas de estas canciones de este himnario y traen a mi memoria tantos recuerdos gratos cuando aprendí acerca de todo del carácter de mi amado Salvador. Y hay un himno maravilloso que para mí es muy significativo, el 255, que dice: es digno nuestro Salvador. Aquí habla de que andemos como es digno de Él, y dice: es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Él lo merece toda adoración, nadie más. Claro, indudablemente cuando hablamos del Salvador estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Él es digno de nuestra adoración. Dice: venid, cantemos su loor de todo corazón. Y el coro dice: ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, amén. Pero más dice: Jesús es digno del amor, no solamente de nuestra adoración, pero también de nuestro amor. Creo que no hay otra persona que merezca nuestro amor más que Él, porque nos amó primero. Así lo decía el apóstol, ¿no? Yo le amo porque Él me amó primero. Y dice: Jesús es digno del amor de los que redimió, es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Qué hermoso. Debemos elevar, ¿qué? Un cántico de gratitud. Algo que pensaba en este pasaje es en cuanto a la gratitud, cuando dice, verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cuántas veces tal vez en nuestras vidas hemos pasado por alguna circunstancia donde tenemos que pasar nuestras cualidades, ¿no? Requerimientos, tal vez en un empleo, ¿verdad? Y siempre pasamos una hoja de vida. Pero ¿qué hoja de vida pudimos haber pasado nosotros para ser hechos aptos? Ninguna. Pero hubo uno, el único digno. No hubo otro más digno. Y pienso en aquel pasaje donde en Apocalipsis se habla acerca del libro. ¿Y quién podía abrir el libro, aquel libro, en el capítulo 5? ¿Quién podía abrirlo? Y entonces él se entristeció mucho. Pero había uno. Hay uno digno, solamente el uno. El que en esta mañana nos reúne. Y el propósito es dar gracias. De hecho, este tiempo de la comunión, del partimiento del pan, tal vez hemos escuchado la palabra que tal vez suena muy católica, ¿no? La Eucaristía, ¿cierto? Pero la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y por eso estamos aquí reunidos, para dar gracias por aquel digno, maravilloso, que fue a la cruz y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y a través de Él podemos en esta mañana reconocer que somos aptos
no por nuestros méritos, sino por los de Él. Y con gratitud en esta mañana queremos participar de estos elementos simbólicos, el pan y de la copa. Querido Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana por participar de estos elementos que nos recuerdan de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre allí ofrecidos, Padre, para nuestra salvación. Gracias por aquel único digno, el único que pudo, Señor amado, presentarse con su propia sangre delante de ti. Gracias, Señor amado. Con acción de gracias los tomamos, Señor, dándote la honra y la gloria por siempre, amado Dios. Te lo amos por siempre, amado Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Qué bueno recordar, ¿no?, que le debemos nuestro amor, ¿no? Es parte de las gracias que le damos a Dios. Hay un salmo, el Salmo 45, que es chévere, pero solo quiero mirar dos versículos. Creo que es un salmo que habla de nuestro Señor Jesús, aunque en su momento pues se escribía del rey de Israel. Pero dice en el Salmo 45, versículo 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama de tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y eso seguramente es cierto acerca de nuestro Señor Jesús. En el último versículo: haré que tu nombre, esto creo que es Dios hablando al rey Jesús, haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Y hoy, esta generación que somos, hemos estado recordando el nombre de Jesús, no simplemente como cuando uno toma un examen y, ay, ¿cómo es que se llamaba? Ah, me acordé de Jesús. No, en un sentido mucho más pleno. Y es lo que dice acá: haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Cantemos juntos esta canción al prepararnos. Bueno, hemos venido preparándonos, ¿no?, para el tiempo de la cena, y realmente todo el tiempo es tiempo de la cena, ¿no? Pero cantemos juntos esta canción que dice: cuán bello es el Señor Jesús, ¿no? Cantemos juntos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el belleza
Señor. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. Dios, tú eres maravilloso, Jesús. Te damos gracias. Gracias por venir, gracias por sufrir en nuestro lugar, por morir en nuestro lugar, por resucitar por nosotros para darnos nueva vida, por ascender al Padre y por en este momento estar intercediendo por nosotros para que aún nuestras alabanzas lleguen delante de ti de forma correcta, santificada. Jesús, te debemos la vida y te debemos todo nuestro honor, te debemos todo lo que somos. Y es un gozo y te damos gracias porque te podemos conocer, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te damos gracias, Dios, por esta nueva vida en la cual estamos, y en este momento tomamos de estos símbolos para recordar, y te pedimos, Dios, que por tu Espíritu nos ayudes a recordar. Confesamos que nos olvidamos muy pronto, que somos muy buenos de ponernos en el primer lugar, que solo te corresponde a ti, Jesús. Pero tomamos estos símbolos para recordar, Jesús, tu cuerpo, que viniste, que te hiciste hombre, y así estuviste en nuestro lugar cuando moriste, y así también físicamente resucitaste. Y en esta copa recordamos esa sangre vertida por nosotros, esa sangre de vida, la vida que tú nos diste al tú morir. Esa sangre que significa el nuevo pacto entre Dios y nosotros, un pacto en Jesús, un pacto de perdón completo de nuestros pecados y de vida eterna contigo. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre oramos, amén. Entonces vamos a pasar los símbolos en este momento, y cuando llegan los podemos tomar.
Isaías 55 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. ¿Cómo hace uno para comprar sin dinero, no? Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Está hablando de algo mucho más allá de lo físico, de las palabras físicas ahí. ¿Por qué gastamos la vida en cosas que no realmente sacian? Y es curioso. Dice Dios: vengan a mí, todos los sedientos vengan a mí. Y en un sentido damos todo y no damos nada a la misma vez, ¿cierto? Por lo que recibimos de parte de Dios, verdadera vida eterna, podríamos dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, y no sería suficiente para pagar lo que recibimos a vuelta. Y en ese sentido no damos nada a Dios. Y bueno, quizá no sea no quiero confundir con este pasaje, porque en este momento vamos a dar de nuestras ofrendas, pero es para que recordemos primero que todo lo que tenemos viene de Dios como un regalo para nosotros, pero a su vez ahora le pertenecemos a Dios, que realmente es un regalo de parte de Dios pertenecerle, y por lo tanto pues todo lo que tenemos es de Él. Este momento es para los que hemos creído en el Señor Jesús y que decimos: sí, Dios, tuyo es todo lo mío, mi dinero, mi tiempo, y aunque quizá no demos todo lo que está en la billetera en este momento, pues no es lo que no es lo que estoy diciendo, aunque podría ser. Es algo que significa: Dios, lo que tú me has dado para administrar es tuyo. Y en esta iglesia queremos ser un lugar donde hacemos más que simplemente reunirnos nosotros, que simplemente pagar los gastos nuestros como iglesia, sino que podamos también llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra, que sea realmente más allá de las cosas que podemos ver como que, uy, sí, esto nos beneficia, porque creemos que Dios nos ha dado, y de esa forma también podemos darle a Él de lo que nos ha dado. Dice más adelante: porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será señal para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Dios nos ha dado todo, y realmente todo lo que necesitamos se encuentra en Jesucristo, y es para nuestro gozo, así como habla aquí, y para la gloria de Dios, y no son dos cosas distintas. Nuestro mejor bien se encuentra en la gloria de Dios. Entonces vamos a pasar la cajita y dar de nuestras ofrendas, y mientras tanto cantar esta canción que nos recuerda realmente qué es lo más valioso, que Jesucristo es suficiente y más que suficiente para nosotros. Nuestros corazones insaciables son,
somos luz de amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos de amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos de amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, descanso en él. Amén, amén. Qué rico es estar en la presencia de nuestro Señor y cantarle y recordar estas grandes cosas. Tenemos unos anuncios y luego un descansito. Entonces, los anuncios, hay pues les animamos a traer mercado para personas que estén en necesidad. Entonces tenemos una libra de amor que no sé por qué se llama libra de amor, pero bueno, así se llama. Entonces ojalá sea 1 kilo o 10, entonces pueden traer, y es una forma práctica en la cual nos podemos ayudar los unos a los otros. Bien, hoy está cumpliendo años mi cuñado Wilmer, entonces feliz cumpleaños Wilmer. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo en Él cada día. Reuniones entre semana. Las damas se están reuniendo de lunes a viernes a las 6:15 de la mañana. Eso tenía escrito, pero decía, no, eso es muy temprano. Bueno, entonces, para orar, entonces oran, no oran de forma virtual, pero se reúnen de forma virtual para orar de forma verdadera. Y también los martes a las 7 están teniendo reunión de oración. Los miércoles hay reunión de familia, de estudio y oración, también a las 7 de la noche, y eso es una reunión virtual todavía. Y los domingos les animamos a estar llegando a las 8:50 o faltando 10 para las 9, pueden elegir entre esas 2 horas, para estudios bíblicos, grupo para mujeres y grupo para hombres.
Y también tener en cuenta, estar recordando que tenemos campamento de familias el primer fin de semana de julio. Entonces tener eso presente. En este momento tenemos un descansito y volvemos en 5 minutos, por favor. Bueno, gracias. Asiento y listo. Si escucharon dos diferentes letras a la misma vez, fue porque es lo estábamos cantando en ronda, pero bueno, más adelante en alguna fecha podremos volver a eso. Bien, hemos llegado al tiempo de la prédica y de la escuela dominical, entonces vamos a orar por ello y preparar nuestros corazones, nuestros oídos. Los que tienen oídos, ¿qué debemos hacer? Oír, que oigamos. Y si tenemos, y si no, pues con las ayudas tecnológicas que tenemos, ¿no? Bien, oremos y pongamos este tiempo nuevamente en las manos del Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias que en ella te conocemos, que es tú hablando a nosotros, y te damos gracias por la vida de Quique y por la vida de las maestras de escuela dominical, y oramos que en este momento tú nos ayudes a entender tu palabra y, más que entender, a poder poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, los niños pueden ir a escuela dominical y invitamos ahora a Quique a que nos comparta de la palabra. Gracias, Martín. Buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación, gracias a Dios por ver el local lleno. Estaba hablando ahorita con Marcos también, que va a tocar hacer ampliación, y eso está muy bien. El Señor permita que sigan creciendo en número y sobre todo espiritualmente, que es como finalmente el propósito, no tanto las cifras, que son importantes, porque más personas para el Señor, pues mucho mejor, pero también que en el Señor podamos crecer espiritualmente. No está mi familia conmigo, están sirviendo allí en Suba, entonces pues muchos saludos, pero sí me traje barra, entonces traje a mi suegra, Mercedes se llama, entonces se las presento, entonces ella es mi fan número 1. Soy el yerno preferido porque solo tiene uno. Entonces nos va bien, nos va bien. Gracias al Señor. Entonces podemos abrir la palabra. Vamos a ir a Marcos, por favor. Le decía a mi padre hace unos días que cuando pensaron en un pasaje complicado para enseñar, para Quique, ese, dejémoselo a él. Sí, gracias. Marcos 16. Vamos a leer los versículos del 9 al 20, Marcos 16 del 9 al 20.
Les voy a pedir a cada uno que allí en su puesto lo lea, en la versión que más le guste, que más entienda, en la que tenga a la mano. Tómense unos minuticos allí para leerlo, mientras yo consigo un vaso con agua. Y ahorita hablamos un poco de él. Marcos 16, del 9 al 20. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Mano arriba el que vaya terminando. Un 0,1% de la iglesia. Ya casi. Gracias. Bien, mis hermanos. Entonces tenemos la conclusión del libro de Marcos. Creo que han estado hablando sobre Marcos durante un buen tiempo, han escogido algunos pasajes interesantes para enseñar. Creo que no fue capítulo, versículo a versículo, sino algunos temas importantes, y creería yo que hoy concluimos con el estudio de Marcos. Entonces, pues felicitaciones por la perseverancia, por haber estado detrás de este propósito que se trazó de hablar acerca de estos temas importantes en Marcos. Y llegando a estos últimos versículos, llegamos a un acontecimiento bastante particular para nosotros como creyentes, para la iglesia, para los discípulos, para el Señor Jesús, que fue la resurrección. ¿Cierto? Nos hablan, todo este capítulo nos habla acerca de la resurrección y de algunas cosas acerca de lo que sucedió en torno a esta verdad. Y me gustó muchísimo el versículo 9, porque empieza con una frase sencilla, pero contundente. El versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús. Sencillo, fácil de leer, de pronto para algunos no tan fácil de entender y de asimilar, pero es una frase que es tal cual: habiendo Jesús resucitado. Y es interesante que el Señor en su palabra no nos da un estudio profundo y minucioso acerca de la resurrección de Jesús, como a algunas personas les gustaría encontrar en la Biblia. Algunas personas dicen: no puede ser, los muertos no resucitan, esto no pudo haber acontecido, esto no pasó, esto es ciencia ficción, esto es algo pasó, él se durmió, él estaba sedado, él estaba desmayado y lo que hizo fue levantar. Y empiezan a profundizar con teorías y charlas acerca de la resurrección. Y a mí lo que me parece interesante es que Marcos
da por hecho que Jesús resucitó. Y no nos da más explicación porque no la necesitamos nosotros tampoco. Dios es Dios, Jesús es Dios y podía resucitar. Y si tuviera que volver a morir, podría volver a morir. ¿Y qué pasaría? Que volvería a resucitar, porque Él es la vida. Entonces, basándonos en este hecho, no voy a hablar sobre la resurrección y sobre evidencias o cosas acerca de eso. La tarea les queda a ustedes, porque no solo existe este versículo, sí existe evidencia bíblica de que Jesús resucitó. Entonces, la tarea es que la busquen para cuando la requieran. Solamente quiero que partamos de ese hecho y veamos algunos versículos, porque Marcos nos cuenta que Jesús profetizó por lo menos 3 veces que eso iba a acontecer. No fue una sorpresa para los discípulos, fue algo que Él ya había dicho que iba a suceder. Y le voy a pedir el favor a 3 varones que rápidamente me ayuden a buscar Marcos 8:31. ¿Quién dijo yo? Marcos 8:31, mi hermano. 9:31, Marcos 9:31. Después que por qué predican las mujeres. Mi hermano, gracias. Marcos 10:33 y 34. Iván, gracias. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Gracias. Tal cual, preciso y conciso. 10:33 y 34, Iván. 10:33, 34. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Gracias. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte y los entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Muchas gracias. Entonces el mismo Señor había predicho, había pronosticado, había profetizado que iba a resucitar. E incluso les dijo en qué día iba a resucitar. ¿Cierto? Entonces Marcos arranca con esta verdad, este pasaje. El Señor resucitó el primer día de la semana, o sea, da por hecho que lo que Él predijo en 3 ocasiones por lo menos se cumplió al pie de la letra. Lo da por hecho. Ahora, la pregunta que me surgía a mí era, bueno, ¿y por qué lo da por hecho? ¿Por qué lo afirma y ya? ¿Por qué simplemente dice el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana? Cumpliendo su promesa, cumpliendo sus profecías. Yo creo que el Señor Jesús lo dijo para demostrar, para demostrar que lo que que Marcos lo dijo para demostrar que las palabras del Señor Jesús se cumplieron tal cual Él las dijo. Demostraba el cumplimiento de la profecía. Pero 2, y es en donde quiero que nos concentremos en esta mañana, creo que el Señor usó a Marcos para decirlo, para poder contrastar esta realidad del cumplimiento de la palabra de Dios con la reacción que tuvieron las personas que la escucharon. ¿Sí? Es un hecho contundente. El Señor resucitó el primer día de la semana, como lo predijo 3 veces. ¿Cómo reaccionó las personas a su alrededor? ¿Cómo reaccionaron frente a esa realidad? Y nos deja ver algunas reacciones. ¿Cuántos protagonistas encontraron ustedes en la lectura? ¿Quién me da por lo menos algunos nombres allí? María Magdalena es uno de los protagonistas. ¿Quién más? Los 2 que iban camino de Emaús. Los que iban camino de Emaús, muy bien. Por lo menos unos protagonistas más. Los 11. ¿Vale? Entonces, por lo menos, aparte del Señor Jesús, que obviamente es el centro, aparte de Él tenemos 3 protagonistas en principio. María Magdalena, los que iban camino de Emaús y los 11. Entonces vamos a ver
¿Cómo reaccionaron cada uno de estos protagonistas frente a esta realidad, frente a este hecho de la resurrección, frente a la palabra de Dios cumplida? Para ello, entonces empecemos con María Magdalena. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nos dice Jesús, entonces, nos dice que Jesús apareció a esta mujer, y es interesante que enfatizan en este pasaje y en otro que es básicamente los dos que tenemos sobre María, que de María habían echado 7 demonios. Ese era como su apellido, María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. ¿Sí? Sí, hay nombres feos y ese, María Magdalena, y de la que habían echado 7 demonios. No conocemos mucho sobre María Magdalena, pero por esa característica podríamos deducir, podríamos inferir que la vida de María Magdalena antes de conocer del Señor no había sido muy recta, que digamos. En las películas y la historia la nombran como prostituta y como una vida bastante desorganizada. No tenemos evidencia de eso en la Biblia. El otro pasaje que habla de María está en Lucas 8. Si alguien me ayuda a leer los primeros 3 versículos de Lucas 8, por favor. Y de allí podemos sacar lo que conocemos de María Magdalena. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Gracias. Entonces sabemos que se llamaba María, sabemos que era de Magdala, por eso es María Magdalena, y sabíamos que después de sabemos que le sacaron, creyó en el Señor y salieron de ella por lo menos 7 demonios, y sabemos que con sus bienes servía al Señor. Esto es lo que sabemos de esta mujer. Ahora, esta mujer es privilegiada porque es de las primeras que ve al Señor Jesús resucitado. Si leemos los pasajes paralelos, vemos que ella con otras mujeres iban el domingo en la mañana con especias aromáticas a acondicionar el cuerpo, lo daban por muerto, iban a arreglarlo conforme a las costumbres que ellos tenían, y se encuentra con el Señor cara a cara. ¿Cómo respondió María ante este milagro? ¿Cómo responde María ante la realidad de la resurrección de Cristo? Revísenlo allí en el versículo 10. Ténganlo ahí. ¿Cómo responde María? Entonces pensemos ese contraste. ¿Quién era María? María, esta mujer de la que habían sacado 7 demonios, María, esta mujer que había llevado una vida desorganizada, María, que después de creer en Él, le servía, le seguía, le ayudaba con sus propios bienes. Recuerden que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando ve la realidad de la resurrección, María dice que, yendo, ella lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. María creyó esta realidad. María en su corazón creyó en la resurrección de Cristo. María, nos explica un pasaje que está en Juan 11, nos da a entender que trató de aferrarse a Él y no volverse a separar de su Salvador. Es cuando el Señor le dice, déjame que tengo que primero subir, hay una charla allí, pero es ese amor, ese gozo, esa alegría, esa fe demostrada de esta mujer pecadora o ex pecadora, que ante la realidad de la resurrección de Cristo, lo que hace es creer e intentar aferrarse a su Señor. Mateo capítulo 20 nos narra un poquito este pasaje.
Perdón. Dice, así los primeros serán postreros. Mateo 20, 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Estaba pensando en este versículo, aunque la realidad de la resurrección se presenta ante muchas personas, es un hecho contundente. Los soldados, que no está narrado aquí en Marcos, estaban presentes en el momento de la resurrección y ellos dicen que quedaron como muertos y después van y cuentan, pero ni ellos creen lo que acaban de ver, ni las personas a las que ellos les cuentan creen tampoco. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. María fue de esos pocos escogidos que tuvo ese privilegio de ver al Señor resucitado y creyó. Y me atrevo a pensar que esta correcta reacción de María Magdalena frente a esta realidad es una aplicación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en Lucas 7:47, que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A María le perdonaron muchos pecados, una vida no muy agradable delante de Dios. Y lo que ella hizo como respuesta a ese perdón recibido fue creer en este acto de la resurrección, creer en las palabras del Señor, agarrarlo y no querer dejarlo ir. Esa es la primera reacción que veo en esta mujer. Los siguientes protagonistas están en el versículo 12 de Marcos 16. Dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Entonces, ¿qué procede a hacer el Señor? Aparece a otros. Eran dos discípulos que iban de camino yendo al campo. En Lucas 24, ubiquémonos allí un momentico, en Lucas 24 encontramos el detalle de esta historia. Marcos la resume en un versículo. Lucas, que le gustaba hablar más, usa los versículos 13 al 35 para contar la misma historia. Estamos en Lucas 24, unos minutos, y de allí leamos solamente algunos versículos para no extendernos mucho. El versículo 14 del Lucas 24 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, después de la muerte del Señor, estos discípulos se dirigen a un lugar llamado Emaús e iban comentando lo que acababa de acontecer. Versículos 15 y 16 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, en ese caminar se encuentran, el Señor se une al camino con ellos y empiezan también a dialogar. Versículo 21. Nos deja ver qué pasaba en sus corazones. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces en su corazón hay desconcierto. Estábamos convencidos de que este Jesús, con el cual estuvimos por tanto tiempo, era el Mesías, pero resulta que se murió, lo mataron. ¿Qué pasó? ¿En qué falló esto? ¿Qué está pasando? Y en sus corazones meditaban en eso mientras caminaban y hablaban con el Señor Jesús. Pero por el otro lado también tenían la noticia ¿de quién? De María, que fue la que creyó y les llevó las buenas nuevas, pero también había todavía duda al respecto de estas palabras de María. ¿Cómo respondieron los discípulos ante esta verdad de la resurrección? Estos dos discípulos, ¿cómo respondieron? ¿Qué creen ustedes? ¿No creyeron?
Volvamos a Marcos 16. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Sí? Vamos con los discípulos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Cómo reaccionaron estos 2 discípulos? Según el resumen de Marcos. Al final creyeron, y Lucas nos lo deja ver, porque dice que después de tanto charlar, cuando llegaron al lugar donde ellos iban, el Señor Jesús se despidió, haciéndose que iba más de largo, y ellos le dijeron: quédese con nosotros. Y cuando estaban sentados a la mesa, cuando el Señor Jesús ora, dice que fueron abiertos sus ojos y entendieron las palabras que el mismo Señor Jesús les había venido diciendo durante este tiempo, y creyeron. Entonces, a diferencia de María Magdalena, estos discípulos requirieron un largo trayecto, un poco más de tiempo y de charla con el Señor, para darse cuenta de que la resurrección era cierta, era verídica, el milagro había acontecido. Fue necesario que ellos escucharan la palabra de Dios, fue necesaria la oración para reconocer que Jesús había resucitado. No como María, que simplemente al ver al Señor cree. Ellos necesitaron un poco más de tiempo para asimilar y lograr creer y lograr actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que María cree y corre a hablar con los discípulos y a contarles esta realidad. Estos 2 discípulos se tardan un poco más, tienen que caminar con el Señor, tienen que preguntarle, tienen que escuchar la versión de Él, tienen que dialogar, orar, y cuando logran entender, ¿qué hacen? Corren, dice que se devuelven de donde estaban, ya era tarde y no importó, se devolvieron para ir a contarle a los demás lo que había acontecido. Entonces vemos allí 2 corazones diferentes. Un corazón más tierno, que cuando ve la realidad cree. Un corazón que requirió un poco más de trabajo de parte del Señor para que ante la misma realidad lograra al final creer. Veamos los terceros protagonistas, que son los 11 discípulos. ¿Qué encontramos en el corazón de estos hombres? Recordemos que estos hombres habían sido escogidos por el mismo Señor Jesús cuando inició su ministerio, que habían estado con el Señor por lo menos 3 años, caminando con Él, viendo los milagros que hacía, la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000, resurrección de muertos, sanación, sus mensajes, sus profecías. ¿Qué esperaría uno que debía haber en el corazón de ellos ante esta realidad? Uno dice: si yo fuera él, yo hubiera creído el primer día. Yo estaría de primero viendo cómo quitaban la piedra el ángel. Uno esperaría que ellos estuvieran con mucha más fe y creyendo en el Señor Jesús por todo lo que ellos vivieron al lado de Él. Pero, ¿qué hubo en sus corazones? Versículo 11 y versículo 13. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por María, no lo creyeron. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los 11, y ni aún a ellos creyeron. En el corazón de estos 11 discípulos, en vez de estar la expectativa, el gozo de ver la palabra cumplida, la profecía cumplida, recuerden, 3 veces el Señor Jesús les dijo: yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. En vez de estar esa expectativa, esas ganas de ir a encontrarse con el Señor, porque ya es el tercer día. Dice el versículo 11 que los corazones de ellos estaban tristes. Perdón, el versículo 10. Estaban tristes y llorando. La falta de fe les embargaba, la tristeza, el desconsuelo.
Hubieran podido pensar en Números 23, 19 porque seguramente ellos se lo sabían. Nosotros no, tal vez, pero de pronto sería bueno que nos lo aprendiéramos. ¿Qué dice Números 23, 19? ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así es. Y Jesús, ellos reconocieron a Jesús como Dios. Entonces, si Él les dijo 3 veces que Él iba a morir y Él iba a resucitar, debieron haber recordado este versículo. Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Si Él dice, Él va a hacer. Entonces Jesús va a resucitar. Y también hubieran recordado las palabras del mismo Señor Jesús en Mateo 24, 35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero en vez de estar recordando las promesas de Dios, después, en vez de estar creyendo a lo que su maestro les dijo, estaban tristes, estaban llorando, estaban desconsolados. Por esta actitud del corazón de estos 11 hombres, llegamos al versículo 14, debido a su falta de fe, debido a que no creyeron a la realidad de la resurrección de Cristo. Dice: finalmente, Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El mismo Señor Jesús se aparece a estos hombres y en vez de tener una charla amigable como la tuvo con María, en vez de tener una charla amena y explicándoles la palabra como la tuvo con los 2 discípulos, ¿qué llegó a hacer? Jalón de oreja para los 11. Así que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Y yo creo que con todo el amor del caso lo hizo. Pero qué duro estar ante un regaño del Señor. ¿Cómo les iba a ustedes cuando sus papás los iban a regañar? Difícil, ¿no? Y más cuando ustedes tenían la culpa. Peor. Ya sabe uno que se le viene pierna arriba. Y estaban los 11 allí reunidos y se aparece el Señor Jesús en medio de ellos y tiene que reprocharles su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Qué resultó de este llamado de atención del Señor hacia sus 11 discípulos? ¿Cuál fue el resultado en la vida de ellos? Los discípulos fueron consolados, dejaron el llanto y dejaron la tristeza. Cambiaron la incredulidad por fe, por actuar. Y por eso llegamos al versículo 20. Dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Después de ese llamado de atención, de ese reproche de parte del Señor, por su dureza, por su falta de fe, el corazón de ellos cambia y creen y actúan. Frente al llamado de atención hay un cambio en la vida de estos hombres. Y es interesante porque en el versículo 19 dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué causó la tristeza y el desconsuelo en la vida de estos 11 hombres? La pérdida de su Señor. Ellos estaban tristes porque su Señor había muerto, estaba sepultado, lo perdimos, no lo vamos a volver a ver, y eso causó la tristeza y el desconsuelo. Y el versículo 19 nos dice que lo volvieron a perder, pero la reacción fue diferente. Espero hacerme entender. La primera vez ellos lo pierden porque Él es crucificado, muerto y enterrado, y ellos lo dan porque se acabó, hasta aquí llegamos. Después que Él resucita, se les presenta, les llama la atención, ellos creen en Él, su fortaleza espiritual crece,
y lo vuelven a perder porque el Señor se va. Él no se queda con ellos. Pero su reacción esta vez ya no es de tristeza, ya no es de desconsuelo, ya no es de desesperanza, sino que como Él se fue, ahora sí vamos a hacerle. Y empiezan a repartir el Evangelio a todos los lugares. Y vemos, este es un resumen de lo que pasa en Hechos, los primeros capítulos de Hechos. Marcos es bien resumido. Entonces tienen que ir a buscar los capítulos grandes en los otros libros. En Hechos nos cuentan que no fue que ahí mismo que se les apareció se fue, sino que estuvo unos días con ellos y luego llega el Espíritu Santo. Después de la ida del Señor Jesús llega el Espíritu Santo y ahí sí ellos empiezan a trabajar, a llevar el Evangelio. Pero el punto es que al entender la realidad de la resurrección, la vida de estos 11 hombres también cambia y empiezan a hacer la tarea de llevar el Evangelio a otros. Entonces tenemos 3 historias contrastadas contra una misma realidad que es la resurrección. En la historia de María, ella cree inmediatamente, quiere agarrarse a su Señor, aferrarse a Él y empieza a hacer la tarea de llevar el Evangelio a los que tiene cerca, que son los 11 en este momento. Tenemos la segunda historia, que son estos 2 hombres, discípulos, que después de una charla, después de un tiempo, después de conversar y caminar con el Señor, después de orar juntos, entienden la misma realidad y empiezan a hacer la tarea. Y tenemos a los 11 discípulos que tuvieron que ser jaloneados de orejas, tuvieron que ser reprendidos, regañados, para ahí sí entender la realidad de esta resurrección y empezar, después de que su Señor se va, a hacer la tarea. ¿Y qué hay para nosotros en estas 3 historias? Yo veo en estas 3 historias 3 tipos de creyentes. Un primer tipo de creyentes, algunos somos como María Magdalena, que estamos convencidos de la realidad de la resurrección, de la realidad del poder de la palabra de Dios, que le creemos a Dios, que cuando Él dice sabemos que se va a hacer y queremos cumplir con su voluntad. Estos creyentes reconocen que si no fuera por el Señor, sus 7 demonios no habían sido echados fuera. Estos creyentes quieren servir con todo lo que tienen a su Señor porque Él resucitó, porque Él es Dios. Confían en las promesas del Señor y se alegran al ver el cumplimiento de las mismas. No necesitan de milagros especiales, ni de señales, ni de coger víboras, ni de nada más, como están aquí en los versículos finales de Marcos. Ella no necesitó ver nada más, ella vio a su Señor y creyó. Hay creyentes que son como María. Algunos otros, el segundo tipo de creyentes, son como los 2 discípulos camino a Emaús, que les cuesta ver al Señor, saben que está, saben que en sus promesas existen, conocen la palabra, conocen los pasajes, las promesas, los mandamientos, pero les cuesta asimilarlo para poner en práctica. Solo llegan a apreciar las verdades de la palabra, a ver las obras maravillosas de Dios cuando algo especial pasa en sus vidas, cuando hay un acto que los estrella, que les hace abrir los ojos, como dice el pasaje allí en Lucas, que no ardía nuestro corazón después de hablar con el Señor, se preguntaban ellos, y fueron abiertos sus ojos después de que el Señor Jesús hace la oración. Entonces pasa algo especial en la vida de estos creyentes que les hace decir, oiga, sí, Dios existe, Dios quiere que yo haga, Dios quiere que yo predique, Dios quiere que yo actúe, Dios quiere que yo cambie. Y cuando esto sucede es que actúan. Les toma un poquito más de tiempo que a los corazones o los creyentes que son como María Magdalena. Pero también una vez convencidos hacen la obra del Señor, como lo hicieron estos 2 discípulos.
Y finalmente un tercer grupo de creyentes que se parece a los 11. Lo curioso es que si vemos números, había una creyente como María, había 2 creyentes como los discípulos y había 11 como los 11. La gran mayoría de creyentes, de los que hablamos en esta historia, se movió en este mundo de la incredulidad. Se movió en este mundo de, me pueden decir lo que quieran, puedo verlo escrito en la palabra, pero no creo. No le creo a Dios. Espero que en la congregación no esté pasando así. Espero que la mayoría seamos como María. Pero puede pasar que la mayoría estemos reacios a creer la voluntad de Dios. Habiendo caminado con el Señor no sé cuántos años, habiendo visto los milagros que Él está haciendo en nuestra vida, habiendo leído su palabra, haber escuchado no sé cuántos sermones los domingos atrás, habiendo asistido a no sé cuántos cursos, reuniones de oración, podemos todavía estar como los 11, esperando a que el Señor Jesús venga y nos jale las orejas para que creamos y actuemos. Corazones que creen, pero que se niegan a creer. Profesan temer a Dios, creerle a Dios, conocer a Dios, pero no actúan de acuerdo a esa realidad. Estamos esperando un reproche, un llamado de atención del Señor para actuar. Estamos esperando a que Él se aparezca y cara a cara nos confronte y nos diga, te quiero en el servicio, te quiero ministrando, te quiero actuando, te quiero hablando de mí. ¿Con qué corazones, con qué protagonistas te identificas? No me contesten, no se echen al agua, no hay necesidad. Pero sí pregúntenselo. ¿Soy un María? ¿Soy un 2 discípulos? ¿Soy un 11 discípulos? La manera en que estemos actuando frente a las promesas y las realidades de la palabra de Dios, como son la resurrección, va a dejar ver qué tipo de creyentes somos. No sé si me hago entender. Yo puedo jurar que soy María, pero cuando en mi devocional Dios me dice deja de mentir y sigo mintiendo, ¿seré un María? La realidad de mis actos va a mostrar lo que realmente creo del Señor. Si soy María, si soy como los 2 discípulos o como los 11. En mi caso, en ocasiones me comporto como María, en ocasiones me comporto como estos 2 discípulos y en ocasiones como estos 11 discípulos. Mi vida no es siempre como yo quisiera que fuera o como el Señor espera que sea. Pero sé que el Señor quiere que yo actúe como María. Sé que Él quiere que yo sea esa clase de creyente que realmente crea y hable de Él, crea y actúe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué clase de creyentes quiere el Señor que sean ustedes? El Señor nos prometió resucitar y lo cumplió. ¿Qué otras promesas le ha dado el Señor a usted? Usted las tiene presentes y quiere ver el cumplimiento de esas promesas. En la medida en que nos comportemos como María, vamos a poder ser conscientes de la realidad del cumplimiento de esas promesas, sin que nos tengan que jalar las orejas, porque la promesa está y el cumplimiento se va a dar, o se ha dado, o se está dando, porque Dios no cambia, no miente, pero no lo podemos ver, el cumplimiento de esa promesa, si nos comportamos como los 11, con miedo, escondiéndonos, o si nos comportamos como estos 2 que le damos vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Pero si nos comportamos como María, con un corazón tierno, veremos la promesa de Dios cumplida, de acuerdo a su voluntad. Para terminar,
Verso 16. En este verso nos menciona a un grupo de personas que también puede estar representado entre nosotros hoy. Este grupo de personas está conformado por aquellos que no son creyentes. Estos pasajes anteriores, estos versículos anteriores, estaban relacionados con personas que eran creyentes, con un corazón más tierno que otros, pero eran creyentes. En cambio, el versículo 16 nos deja ver un grupo de personas que no son creyentes, no son sus discípulos. Este grupo es el que recibe la verdad del Evangelio y debe tomar una posición frente a esta verdad. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No sé si entre nosotros haya personas que pertenezcan a este grupo de no creyentes, pero puede pasar. Y este grupo de no creyentes también tiene que tomar una posición frente a esta realidad de la resurrección de Cristo, frente al Evangelio. Y es fácil, dice el Señor Jesús, si crees, serás salvo. Si no crees, ya estás condenado. ¿Crees? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que cuando mueras irás al cielo? ¿Has tomado una posición frente a la realidad del Evangelio? Frente al hecho de que el Señor Jesús vino y te representó en una cruz para cargar allí tus pecados, para que puedas ser perdonado, ser restaurado, ser salvo. Si aceptas ese regalo de la salvación y te arrepientes y pides de Él misericordia, si crees, eres salvo. Si no crees, estás condenado. Y si eres salvo, entonces tu corazón debe ser como el de María, recibiendo la verdad del Evangelio, creyendo inmediatamente y actuando conforme a esa verdad. Mis hermanos, entonces les animo en esta mañana a meditar en la palabra del Señor y buscar que nuestro corazón sea un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y que actuemos de acuerdo a la realidad de la resurrección, a la realidad de la salvación, a la realidad de santificación, a la realidad del ser sellados, del ser apartados para Dios. Compartamos a otros estas realidades. No dudemos, no estemos tristes, porque el Señor vive. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos corazones que nos permiten ver lo que tú, o vernos reflejados de alguna manera en ellos, y también saber que es lo que tú quieres para nosotros como creyentes. Te rogamos que nos permitas tener un corazón que crea y que actúe inmediatamente, que no haya duda en nosotros, que no haya tristeza, que no haya desconsuelo, desconcierto, que en cada situación que tú permitas en nuestra vida podamos actuar como lo hizo María. Que no haya necesidad de que nos jales las orejas para que podamos actuar de acuerdo a tu propósito. Y también rogamos por aquellos que puedan estar aquí que no han creído en el Evangelio. Por favor, convéncelos y llámalos a salvación. Porque el que no cree ya es condenado, Señor, y tú lo dices, y así es. En tus manos quedamos en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre con todo lo que hagamos, porque tú eres digno. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, muchas gracias, Quique, y que todos tengan una muy buena semana, que el Señor les guíe, les guarde y que nos volvamos a ver aquí de hoy en 8. Feliz semana.